Bienvenidos a En el tiempo de Jesús. Hoy les contaré cómo Isaías fue asesinado por el rey más perverso de Israel. Empecemos. El sol se asomaba tímidamente entre las montañas, bañando el valle de Jezreel con un resplandor dorado. Era un día como cualquier otro en la tranquila ciudad de Jerusalén, llena de vida y bullicio. Pero para Isaías, ese día sería diferente. Isaías era un joven de apenas 16 años, con ojos brillantes y una mirada llena de curiosidad. Era un chico humilde, hijo de un carpintero, que siempre había sido devoto a Dios. Aquel día, mientras caminaba por el bosque, un aroma a pino y tierra húmeda llenaba sus pulmones. De pronto, un silencio inusual lo envolvió. El canto de los pájaros había cesado y una sombra se extendió por el bosque, haciendo que las hojas de los árboles se movieran con un susurro inquietante. Un rayo de luz atravesó el follaje, iluminando un pequeño claro en medio del bosque. Allí, sobre una roca cubierta de musgo, se encontraba un hombre de rostro sereno y mirada penetrante. Era el profeta Elías, conocido por sus milagros y por ser la voz de Dios en la tierra. Elías miró a Isaías con ojos llenos de sabiduría y le extendió la mano. Isaías, hijo mío, con voz profunda y resonante, Dios te ha elegido para ser su mensajero. Debes llevar su palabra al mundo, a los reyes y a los pobres, a los justos y a los pecadores. Isaías se sintió aterrado. No entendía por qué Dios lo había elegido a él, un joven sin experiencia, para una tarea tan importante. ¿Pero por qué yo?, preguntó con voz temblorosa. Elías sonrió con un brillo en sus ojos. Porque Dios elige a los que no esperan, a los que tienen un corazón puro. Tu misión será hablar en nombre de la verdad, la justicia y el amor. No temas, porque Dios estará contigo en cada paso del camino. Isaías, aunque todavía lleno de dudas, sintió un fuego en su corazón. El mensaje de Dios resonó en su alma y lo llenó de una nueva fuerza. A partir de ese día, su vida no sería la misma. Se dedicó a estudiar las Escrituras, a aprender de los profetas y a prepararse para la gran tarea que Dios le había encomendado. Sabía que su camino sería difícil y que enfrentaría oposición, pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la palabra de Dios. Su destino estaba marcado y las palabras que Dios le había confiado resonaban con fuerza en su corazón, preparándolo para los desafíos que se avecinaban. El reinado de Ahab, rey de Israel, era una mancha oscura en la historia del pueblo elegido. Su ambición y su sed de poder lo habían llevado a cometer atrocidades inimaginables. Ahab no tenía respeto por la ley de Dios ni por su pueblo. Se rodeaba de consejeros malvados y se dejaba influenciar por la poderosa Jezabel, su esposa, una mujer despiadada y ambiciosa que adoraba a los dioses paganos. Jezabel era la hija del rey etíope Et-Baal, un hombre que había sido conocido por su crueldad y su adoración a Baal, el dios de la fertilidad. Jezabel, con su belleza y su astucia, había conquistado el corazón de Ahab y lo había arrastrado a su lado oscuro. Juntos, Ahab y Jezabel llenaron el reino de corrupción y violencia. Su principal objetivo era aumentar su riqueza y su poder, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Convirtieron el templo de Dios en un centro de idolatrías, erigiendo altares a Baal y ofreciendo sacrificios humanos. Ahab y Jezabel eran una pareja temida y odiada. Su nombre inspiraba miedo y disgusto entre la población. El pueblo de Israel, que alguna vez había sido un pueblo escogido por Dios, ahora vivía en una época de oscuridad y desesperación. La gente susurraba en secreto sobre las atrocidades que el rey Ahab y su reina Jezabel estaban cometiendo. Muchos se preguntaban si Dios aún se preocupaba por ellos, si alguna vez los liberaría de la opresión en la que vivían. En medio de ese panorama sombrío, Isaías, con su corazón lleno de fuego y su alma llena de la palabra de Dios, tenía la misión de desafiar al rey Ahab y a Jezabel. Sabía que la tarea era peligrosa, pero estaba decidido a llevar el mensaje de Dios a un reino que se había alejado del camino de la justicia. La batalla entre la luz y la oscuridad
se estaba librando en el corazón de Israel, y Isaías se encontraba en el ojo del huracán. El corazón de Isaías ardía con el fuego de la verdad. Llevaba dentro de él la palabra de Dios, una espada de doble filo que tenía el poder de cortar la oscuridad y revelar la luz. Con una voz resonante y llena de convicción, se paró frente a la corte real, en medio de la opulencia y la decadencia, y proclamó: Así dice el Señor, arrepentíos de vuestros caminos, oh rey Ahab y reina Jezabel. Vuestra avaricia y vuestra idolatría han enfadado a Dios. Vuestra crueldad y vuestra falta de compasión han llenado la tierra de sangre inocente. Si no cambiáis vuestros caminos, Dios traerá la ruina sobre este reino. Las palabras de Isaías resonaron como truenos en el silencio de la corte. Los nobles se sobresaltaron y un escalofrío recorrió la espalda del rey Ahab. Jezabel, con su mirada fría y penetrante, intentó reprimir un gesto de furia. Isaías continuó con su profecía. Con la valentía de un león que se enfrentaba a una manada de hienas, Dios ha visto vuestro desprecio por sus leyes, vuestro afán por el poder y vuestra adoración a los falsos dioses. Él se ha enojado con vosotros y ha decidido enviar su juicio sobre este reino. Vuestro reino será destruido y vuestra memoria será borrada de la tierra se llenará de dolor y de lamentos. Ahab, cegado por la ira, se levantó de su trono con un rostro rojo de furia. «Guardias, llevad a este insolente a la cárcel», ordenó con voz atronadora. Isaías, con la mirada fija en el rey Ahab, respondió con un tono firme y sereno: «El Señor me ha enviado a vosotros, y nadie podrá detener su palabra. El juicio llegará a todos aquellos que se opongan a su voluntad». Jezabel, con un brillo maligno en los ojos, se acercó a Isaías y le susurró al oído: «No te atrevas a desafiar a mi rey, te arrepentirás de tus palabras». Isaías no se dejó intimidar. Con un corazón lleno de fe, sabía que Dios lo protegería. Continuó predicando con fervor, denunciando la corrupción y la injusticia del reino, y anunciando la justicia de Dios. Sus profecías se extendieron como un incendio forestal por todo el reino. Muchos se conmovieron por sus palabras, y algunos hasta se arrepintieron de sus pecados. Pero Ahab y Jezabel, en su ceguera y arrogancia, se negaron a escuchar el mensaje de Dios. Isaías se convirtió en una espina clavada en el corazón del rey Ahab y de la reina Jezabel. Su mensaje de arrepentimiento y su advertencia de juicio no dejaron de resonar en los oídos del rey, y su valentía se convirtió en una amenaza constante para su poder. La ira de Ahab ardía como un volcán a punto de entrar en erupción. Cada palabra de Isaías, cada profecía, cada advertencia, era como una piedra que golpeaba su orgullo y amenazaba su reinado. El rey, acostumbrado a la sumisión y la adulación, no podía soportar la audacia del joven profeta. Jezabel, siempre astuta y calculadora, alimentaba la furia de Ahab. «Ese rebelde se ha atrevido a desafiarte, a poner en duda tu autoridad», le susurró. «Debes darle una lección para que aprenda a respetar al rey». Ahab, cegado por la rabia, no podía pensar con claridad. Se sentía humillado y amenazado. Quería silenciar a Isaías, deshacerse de él para siempre. «Traedme a ese insolente», ordenó con voz amenazante. Los guardias, temerosos de la furia del rey, se apresuraron a cumplir con su orden. Isaías, con una expresión serena en su rostro, fue llevado ante Ahab. «Miserable», le gritó Ahab, «te he dado una oportunidad para retractarte de tus palabras, pero tú has persistido en tu insolencia. Te has atrevido a desafiarme a mí, el rey, a la autoridad de Dios. Prepárate para sufrir las consecuencias de tu osadía». Isaías, sin inmutarse, miró al rey a los ojos con una mirada penetrante. «No temo tu ira, rey Ahab», respondió con voz firme, «porque Dios me ha enviado a ti para que te diga la verdad. No te atrevas a impedir su palabra, porque ella se cumplirá y tu reino caerá en ruinas». Ahab, furioso, se levantó de su trono y se arrojó sobre Isaías, intentando golpearlo. Pero los guardias se interpusieron y lo apartaron. «Detenedlo», ordenó Jezabel. «No podéis permitir que ese insolente insulte a su rey».
llevad a ese profeta al bosque sagrado y azótalo sin piedad. Ahab, todavía lleno de rabia, asintió con la cabeza. Isaías, sin oponer resistencia, fue arrastrado por los guardias hacia el bosque sagrado. La ira del rey Ahab era un torbellino que amenazaba con engullirlo todo, y Isaías se encontraba en el ojo de esa tempestad. El bosque sagrado era un lugar de sombras y silencios. Los árboles, altos y retorcidos, parecían guardianes de un secreto oscuro. La luz del sol apenas podía atravesar el dosel de ramas entrelazadas, y un frío húmedo se apoderaba del aire. Isaías fue conducido al corazón del bosque por los guardias del rey. Sus manos estaban atadas a la espalda, y sus pies arrastraban sobre la tierra húmeda. No mostraba miedo ni dolor, solo una serenidad extraña que parecía provenir de una fuente invisible. Ahab, impaciente, los esperaba en un claro del bosque. Su rostro era una máscara de furia y odio. Jezabel se encontraba a su lado, con una sonrisa cruel en los labios. «Preparaos», ordenó Ahab a sus guardias, «azótalo sin piedad, que sienta la justicia del rey». Los guardias, sin dudar, se lanzaron sobre Isaías, lo tiraron al suelo y comenzaron a azotarlo con fuertes latigazos. El sonido de la piel desgarrada y el grito de dolor resonó en el silencio del bosque. Isaías no se defendió, ni pidió clemencia. Sus ojos estaban cerrados y su rostro expresaba una paz indescriptible. Parecía que sufría con resignación el tormento que se le infligía. Jezabel, con una mirada de satisfacción, observaba la escena con un placer perverso. «Ese rebelde va a pagar por sus insolencias», susurró con una voz de serpiente. Ahab, todavía furioso, se acercó a Isaías y le escupió en la cara. «Eres un insolente, un traidor. Te atreves a desafiar a tu rey. Te arrepentirás de tus palabras». Isaías, sin abrir los ojos, respondió con una voz débil. «No temas, rey Ahab, porque la verdad siempre triunfará. Tu reino caerá, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre». Ahab, cegado por la furia, ordenó a los guardias que aumentaran la intensidad de la flagelación. Los latigazos se hacían más fuertes y más crueles. La sangre corría por el cuerpo de Isaías, y sus gritos de dolor se mezclaban con el susurro de los árboles. Jezabel, con una sonrisa maligna, se acercó a Isaías y le dijo al oído: «Te arrepentirás de tus palabras, profeta. Te mataré, y tu memoria será borrada de la tierra». Isaías, con la voz entrecortada, respondió: «No temo tu ira, Jezabel, porque Dios me protege, y aunque me mates, mi mensaje seguirá vivo». Jezabel, en un ataque de rabia, tomó una piedra y se la lanzó a Isaías en la cabeza. Isaías cayó al suelo inconsciente. Los guardias, temerosos de la furia de Jezabel, se alegraron de que Isaías estuviera muerto. Pensaban que se habían librado de una gran molestia, pero no sabían que el mensaje de Isaías seguía vivo y que su sacrificio inspiraría a otros a luchar por la justicia y la verdad. La noticia de la muerte de Isaías se extendió como un rayo por todo el reino. Algunos celebraron su muerte, considerándolo un enemigo del rey, un insolente que se había atrevido a desafiar la autoridad de Ahab. Otros, sin embargo, sintieron un profundo dolor por su muerte, viendo en él un hombre justo y valiente que había sacrificado su vida por defender la verdad. Ahab y Jezabel, en un intento por borrar la memoria de Isaías, ordenaron que su cuerpo fuera arrojado a una fosa común. Pero la gente de Israel no olvidó al profeta. Su mensaje se propagó de boca en boca, de generación en generación. Las profecías de Isaías, que alguna vez habían parecido descabelladas y sin fundamento, comenzaron a cumplirse. El reino de Ahab se debilitó y fue desgarrado por la discordia y la guerra. La corrupción y la injusticia se extendieron como una plaga, y el pueblo de Israel sufrió un grave decaimiento. Finalmente, tal como Isaías había predicho, el reino de Ahab cayó en ruinas. Ahab y Jezabel murieron en batalla, y su memoria fue mancillada por la historia. La leyenda de Isaías se convirtió en una fuente de esperanza para el pueblo de Israel. Su valentía, su devoción a Dios y su sacrificio inspiraron a muchos a luchar por la justicia y la verdad.
Incluso en tiempos de opresión y desesperación, la historia de Isaías, el profeta asesinado por el rey más perverso de Israel, se convirtió en un recordatorio de que la verdad y la justicia prevalecerán y de que nadie puede silenciar la voz de Dios. Su mensaje resonó a través de los siglos, inspirando a generaciones de creyentes a defender la fe, a luchar por la justicia y a mantener viva la esperanza de un mundo mejor. La leyenda de Isaías se convirtió en un símbolo de la victoria de la luz sobre la oscuridad, de la esperanza sobre la desesperación y de la verdad sobre la mentira. Y así, aunque Isaías fuera asesinado por el rey más perverso de Israel, su mensaje se extendió por todo el mundo, transformando vidas y cambiando la historia.